Hola a todos. En el vídeo de hoy volveremos a hablar sobre dispositivos de impulso, más concretamente sobre un estabilizador simple pero bastante bueno, de corriente y voltaje. El vídeo será largo, pero muy interesante, naturalmente, para las personas interesadas, así que pónganse cómodos. Vamos allá. Este tipo de estabilizador tiene una eficiencia muy alta gracias al principio de funcionamiento por impulsos. La corriente de salida puede llegar hasta 15 A, lo que permitirá construir potentes cargadores y fuentes de alimentación con ajuste de corriente y voltaje. Es importante señalar que se trata de un estabilizador regulable de corriente y voltaje. Gracias al uso de transistores de efecto de campo, se logró aumentar drásticamente la capacidad de carga de la fuente y reducir el calentamiento en los transistores de potencia. Con una corriente de salida de hasta 3 a 4 A, los transistores y el diodo de potencia no necesitan ser montados en un disipador de calor. También quiero señalar que los valores nominales de algunos componentes en el esquema pueden diferir de los valores en la placa, ya que diseñé la placa para mis propias necesidades. Examinemos las principales características técnicas del estabilizador. Tipo: reductor, DC-DC. Rango de voltaje de entrada de 12 a 30 voltios. Puede llegar hasta 35, pero no vale la pena arriesgarse. Probé el circuito con un voltaje de entrada de hasta 28 voltios. Rango de ajuste del voltaje de salida de 2 a 28 voltios. En mi caso, el voltaje máximo es de 22 voltios, ya que utilicé llaves de bajo voltaje y aumentar el voltaje por encima de este valor era arriesgado. De todas formas, con un voltaje de entrada de alrededor de 30 voltios, se puede obtener tranquilamente hasta 28 a 29 voltios en la salida. Rango de ajuste de la corriente de salida de 60 mA a 15 A. Depende de la resistencia del sensor, la corriente y los elementos de potencia del circuito. En general, del circuito se pueden extraer corrientes de hasta 20 A. El dispositivo no teme a los cortocircuitos, simplemente se activará la limitación de corriente. Hablaremos de esto con más detalle un poco más adelante. El ajuste es bastante suave, tanto en corriente como en voltaje. Ahora, examinaremos el circuito y el principio de su funcionamiento con más detalle. La fuente está montada sobre la base del controlador PWM-TL494. La salida del circuito integrado se complementa con un controlador. En esencia, es un amplificador de corriente y está diseñado para el control correcto de los interruptores de potencia. Los propios transistores, que son de tipo MOSFET, están dispuestos en paralelo para aumentar la potencia total. El problema es que estos son transistores de canal P, y muchos pueden tener dificultades para encontrarlos, ya que los interruptores de canal P no son tan populares como los de canal N. Si en tu ciudad hay una tienda de electrónica, no habrá ningún problema. En mi caso, solo había vendedores locales, quienes, naturalmente, no tenían transistores de canal P con las características necesarias. Y entonces recordé que tengo un montón de placas de protección para baterías de iones de litio. En algunas de ellas, hay transistores de canal P y son bastante buenos. El problema era que diseñé la placa del estabilizador para instalar el transistor en un encapsulado T220. Y aquí es un encapsulado completamente diferente. Por lo tanto, lo que se mostrará a continuación no se recomienda para los más impresionables. Vamos allá. Una perversión técnica, pero funciona, y funciona bastante bien. Al final, compruébalo por ti mismo. Las claves aquí son AOD 403. Son de bajo voltaje, solo 30 voltios, pero tienen una resistencia de canal abierto muy baja y la corriente máxima de drenaje es de hasta 70 amperios. No está nada mal, teniendo en cuenta el tamaño de los transistores.
pero la capacidad de la puerta, al menos en mis transistores, es bastante considerable, alrededor de NF. Teniendo en cuenta que hay dos claves, la pobre TL494. Lo habría pasado mal. Pero el controlador con un par complementario maneja la gestión bastante bien. En el esquema se indican claves más preferibles. No recomiendo usar de bajo voltaje, como los míos. Algunas palabras sobre la placa de circuito impreso. Quiero llamar su atención sobre la batería de condensadores instalada en la salida. Aconsejo usar condensadores con baja resistencia interna, de 40 a 50 voltios. En mi caso, la capacidad total es de alrededor de 1100 microfaradios. Recomiendo encarecidamente usar una batería con una capacidad de 3 a 5000 F. Puede descargar la placa de circuito impreso junto con el archivo completo del proyecto a través del enlace en la descripción. Se utiliza una resistencia de carga en la salida para la descarga rápida de los condensadores. Sin él, el voltímetro de medición que utilizaremos para medir el voltaje de salida funcionará con retraso, ya que al disminuir el voltaje de salida, los condensadores necesitan algo de tiempo para descargarse, pero nuestra resistencia los descargará rápidamente. Es necesario recalcular la resistencia de esta resistencia si se aplica un voltaje, más de 24 voltios. La resistencia de 2 vatios está calculada con un margen de potencia. Durante el funcionamiento puede calentarse, lo cual es normal. En mi placa está ausente. Bueno, ahora sobre cómo funciona esto. Tenemos un controlador PWM que genera impulsos de control para los interruptores de potencia y un controlador para gestionar estos interruptores. Cuando hay un impulso de control, el transistor, en nuestro caso R2, está abierto, y la alimentación a través del canal abierto del transistor pasa a través del inductor hacia el condensador de almacenamiento. En nuestro caso, se utilizan interruptores de canal P, por lo que la señal de control se toma de los pines 8 y 11 del chip. Modulación por ancho de pulso, PWM. Estos son los colectores de los transistores, del circuito de salida interno. Sus emisores están conectados a masa. Es decir, los transistores de potencia se abrirán cuando haya un nivel bajo en la salida del chip y se cerrarán si es alto. Esto se ve claramente en el osciloscopio. No olvidemos que el inductor es una carga inductiva, que tiene la propiedad de acumular energía y liberarla gracias a la autoinducción. Cuando el transistor se cierra, la carga acumulada en el inductor continúa alimentando la carga a través del diodo Schottky. El diodo en este caso se abrirá, ya que el voltaje del inductor tiene polaridad inversa. Este proceso se repetirá decenas de miles de veces por segundo, dependiendo de la frecuencia de trabajo del circuito integrado PWM. De hecho, el controlador PWM siempre monitorea el voltaje en el condensador de salida. Intentemos entender cómo funciona la estabilización de voltaje. Al terminal no inversor del primer amplificador de error del circuito integrado, que es nuestro pin 1, llega el voltaje de salida del estabilizador, donde se compara con el voltaje de referencia, que está presente en la entrada inversora del mismo amplificador de error. Cuando el voltaje de salida disminuye, también disminuirá el voltaje en el pin 1 del circuito integrado PWM. Si es menor que el voltaje de referencia, y en nuestro caso es un poco menos, 2 voltios, el controlador PWM aumentará la duración de los impulsos. Por lo tanto, los transistores estarán abiertos durante más tiempo, y se inyectará más corriente en el inductor. Si el voltaje de salida es mayor que el de referencia, ocurrirá lo contrario. El circuito integrado reducirá la duración de los impulsos de control. Con el divisor indicado, podemos cambiar forzosamente el voltaje en el no inversor del amplificador de error, aumentando o disminuyendo así la salida. El voltaje del estabilizador en general. Para un ajuste más preciso del voltaje, utilicé un potenciómetro multivuelta, aunque se puede usar uno normal. El voltaje de salida mínimo, como mencioné anteriormente, es de aproximadamente 2 voltios, determinado por el divisor indicado. Si lo desea, puede experimentar con la resistencia de los resistores para obtener valores más o menos aceptables para usted. No se recomienda reducir el voltaje mínimo por debajo de 1 voltio. El inductor de almacenamiento está enrollado en un núcleo amarillo blanco de un filtro de estabilización grupal de la fuente de alimentación del ordenador. Las dimensiones del núcleo que utilicé están ahora frente a usted. Dado que planeé el esquema para una corriente de salida bastante grande, es razonable usar 2 anillos apilados juntos.
La bobina del inductor contiene 20 vueltas enrollada con dos hilos paralelos. Cables. N. Con aislamiento de la K. La inductancia resultó ser de aproximadamente 80 a 90 H. Es recomendable usar un diodo con un voltaje inverso de 100 a 200 voltios. En mi caso, se utilizó un potente conjunto de diodos MBR4060 de 60 voltios y 40 amperios. El conjunto está en un encapsulado TO247. Dentro hay dos diodos de 20 amperios conectados con un cátodo común. También he puesto en paralelo los ánodos. Como resultado, obtuve un equivalente a un diodo potente de 40 amperios. Voltaje inverso, 60 voltios. Poco, pero servirá. Es preferible usar un diodo Schottky. Olvidé explicar el funcionamiento del sistema de limitación de corriente, aunque el principio no difiere mucho de la función de estabilización de voltaje. Aquí tenemos un shunt de corriente. De hecho, es un resistor con una resistencia muy baja. Naturalmente, cuando se conecta una carga a la salida del estabilizador, se producirá una caída de voltaje en este resistor. Cuanto mayor es la corriente consumida por la carga, mayor es la caída en el resistor. Para organizar la función de limitación de corriente se utiliza un segundo amplificador. Errores en la composición del controlador PWMTL 494. La caída de voltaje en el resistor se dirige a la entrada no inversora del segundo amplificador. Errores. De nuevo, se compara con la referencia y luego ocurre exactamente lo mismo que en el caso de la estabilización de voltaje. Con el resistor indicado se puede ajustar la corriente de salida. En el esquema falta un amplificador operacional para amplificar el voltaje del shunt, pero incluso sin esto funciona, aunque con el amplificador operacional la limitación de corriente sería más suave y receptiva. El shunt de corriente inicialmente se hizo con dos resistores de baja resistencia de 1 ohmio. Los resistores están en paralelo, por lo tanto, la resistencia total es de 1 ohmio. Se pueden encontrar tales shunts en las placas de las baterías de los portátiles. Pero, en el primer cortocircuito, el shunt se quemó. Por lo tanto, al final puse lo que tenía a mano. Más precisamente, dos resistores de 5 vatios conectados en paralelo de 1 ohmio. Las llaves de potencia junto con el diodo se instalan en un disipador común. No es necesario aislar las bases de los componentes del disipador, ya que son comunes. Parece que eso es todo, lo he contado, ahora es hora de pasar a las pruebas. Primero, comprobaremos cómo funciona la estabilización de voltaje. En la salida del estabilizador ajustaremos un voltaje de alrededor de 5 voltios y lo cargaremos con lámparas incandescentes de baja potencia. Aplicamos 12 voltios en la entrada, aumentando gradualmente, hasta 20 a 25. El multímetro muestra el voltaje en la salida del estabilizador. Podemos ver que al cambiar el voltaje de salida se mantiene estable en el límite establecido. Verifiquemos el rango de ajuste del voltaje de salida. Se aplican alrededor de 23 voltios en la entrada. El ajuste es bastante suave de 2 a 20 a 21 voltios. Se puede aumentar el límite superior del voltaje de salida seleccionando la resistencia indicada. Pero, naturalmente, el voltaje de salida no puede ser mayor que el de entrada, ya que tenemos un estabilizador reductor. Veamos cuál es el valor mínimo de corriente que podemos obtener con nuestro circuito. La salida está cargada con una lámpara incandescente. La corriente mínima, como podemos ver, es de alrededor de 60 mA. Bastante bien. Bueno, ¿y ahora para qué estamos aquí reunidos? Pruebas de potencia. Fuente de alimentación. En este caso, dos baterías conectadas en serie de un SI. Es decir, se aplica un voltaje de aproximadamente 24 voltios a la entrada del estabilizador. Además, en paralelo a las baterías se conecta una fuente de alimentación adicional auxiliar, ya que las baterías no son precisamente nuevas. El primer multímetro nos muestra el voltaje en la salida del estabilizador, el segundo en la entrada. Es decir, el voltaje que hay en las baterías.
Las pinzas amperimétricas registran la corriente de salida. El osciloscopio muestra ondulación y voltaje. En paralelo a la carga, división de 5 voltios. El divisor en la sonda del osciloscopio está desactivado. Aquí quiero señalar un punto. Habrá pérdidas en los cables de potencia y conexiones. Esto debe tenerse en cuenta. También conecté un condensador adicional de 2200 F en la salida, en paralelo con los que ya estaban en la placa. Corriente de 3A. La carga no es de cromo, es un elemento calefactor. La caída de voltaje en la salida es de aproximadamente V. La ondulación del voltaje de salida pueden verla ustedes mismos. La cuadrícula es 5 voltios. Corriente de 5A. Caídas de voltaje V. Las ondulaciones son iguales. Para corrientes de 10A, tomaremos otra carga. Una lámpara incandescente de un proyector de cine. Previamente la meteremos en una caja para no estropear el encuadre y no quemar la mesa. 10A. Caída de tensión, alrededor de 0,6 voltios. Las fluctuaciones son un poco mayores, además de varias interferencias de origen desconocido. No lo torturaré más, o mejor dicho, lo haremos, pero en otra ocasión, cuando lleguen los transistores adecuados. No está mal. Alguien podría decir que las fluctuaciones son demasiado grandes, pero hay dos aspectos. En primer lugar, la capacidad total de la batería de condensadores. En la salida tengo menos de lo necesario. En segundo lugar, posiciono este aparato principalmente como un cargador. Y en un cargador, tales fluctuaciones son bastante aceptables. Al acumulador, en principio, le da igual cuánto se calientan los componentes y cómo maneja este estabilizador los cortocircuitos. Vamos a echar un vistazo. Cabe destacar que el SAND ya es otro. Las pequeñas piezas que se instalaron inicialmente se rompieron de inmediato. Sin embargo, esto ya se había mencionado. Es preferible, por supuesto, usar un SAND normal de constantano manganina. No cambiarán la resistencia a medida que se calientan, pero estos resistores no lo son. No son la mejor opción, pero sirven si no hay nada más a mano. Se suministran 24 voltios desde las baterías a la entrada, si el circuito no funciona perfectamente. Todo se quemará al diablo, ya que la corriente de las baterías es muy considerable y no está limitada de ninguna manera. No está mal, ¿verdad? Ahora haremos una limitación, de corriente al nivel de 5, y cerraremos la salida del circuito, a través de un amperímetro. Esperaremos un tiempo y mediremos la disipación de calor en los componentes de potencia. Observe los transistores con el diodo SIN, disipadores de calor. Se calientan el diodo de potencia, el SHUNT, y la resistencia limitadora para la alimentación del circuito integrado PWM. Pero la temperatura en ellos, considerando una corriente bastante considerable de 5, es solo de 40 a 45 grados. Los transistores de potencia y el inductor están fríos, lo cual es alentador. Y al final, quizás midamos la corriente en vacío, es decir, sin carga. Y, como vemos, bajo la condición de que se suministren 24 voltios en la entrada y alrededor de 11 en la salida. Voltios. El consumo de corriente del circuito es de solo 10 mA. Es un resultado muy bueno. Y finalmente, quizás pasemos a las conclusiones. El estabilizador es bastante bueno. Regulación suave de corriente y voltaje. Buena estabilización. Tolera sin problemas los cortocircuitos. Es relativamente simple y no requiere grandes gastos financieros. Si se desea, se puede aumentar la corriente de salida a 20 o más amperios. Hice este estabilizador para integrarlo en un cargador potente. Esperaré a tener transistores adecuados, lo probaré un poco más, lo someteré a pruebas, por así decirlo, y veremos qué sale de esto. Es posible que el esquema sea mejorado. Se añadirán indicadores de modos de funcionamiento y protección contra la inversión de polaridad. Por cierto, el esquema es sensible a la inversión de polaridad. Y, posiblemente, también trabajaremos en la reducción de la ondulación de voltaje. Aunque, repito, no es una fuente de laboratorio, sino un cargador. Con esto, chicos, es hora de ir terminando. Espero sinceramente que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis valorarlo. Y si tenéis preguntas adicionales relacionadas con la electrónica, hacedlas en nuestro grupo oficial. El enlace está en la descripción. También en la descripción hay un enlace al archivo del proyecto con el esquema y la placa. Y con esto me despido.
Con vosotros, como siempre, estuvo Casian acá. Y hasta la próxima. Adiós.